Empezamos imaginando una escena que seguro que a cualquiera que nos escuche le resulta demasiado familiar. O sea, alguien que dedica, no sé, 14 horas diarias a levantar un proyecto, a gestionar una empresa o incluso a sostener una dinámica familiar un poco compleja. Al principio, pues todo arranca con una ilusión arrolladora. Ujú, la típica fase de luna de miel de cualquier proyecto, claro. Exacto, eso es. Pero luego al cabo de unos meses o años, esa misma obra empieza a sentirse como una losa de hormigón sobre la espalda, literal. Cada pequeña decisión parece requerir un esfuerzo titánico, como si se estuviera apuntalando un edificio en ruinas. Y ahí está uno, corriendo con un cubo de agua para apagar un fuego aquí y tapando una grieta allá, solo para evitar el colapso inminente. La pregunta es, ¿por qué la inmensa mayoría de las cosas que construimos terminan siendo tan agobiantes y drenan tanta energía? Pues fíjate, esa es justo la paradoja central de la productividad moderna. O sea, construimos sistemas para facilitarnos la vida, en teoría, pero lo hacemos desde la urgencia y desde el miedo brutal a que todo se desmorone. Claro, un miedo constante a que se caiga el chiringuito, digamos. Exactamente. El agotamiento no viene necesariamente de trabajar muchas horas, sino de un fallo en la propia arquitectura fundacional de lo que estamos creando. Si operamos siempre desde la periferia, reaccionando a lo que se rompe a cada rato, eso genera una pesadez estructural insostenible. Una arquitectura vital que se basa puramente en apagar incendios está condenada al colapso, por pura física. Vale, pues vamos a desgranar esto hoy, porque en esta inmersión profunda tenemos una misión muy clara. El material que estamos analizando propone una alternativa que la verdad me ha dejado dando vueltas a la cabeza. Habla de desarrollar lo que define como una tercera capacidad fundamental, que es, textualmente, la capacidad de generar una estructura solar. Así es, una estructura solar que funcione en concordancia con la verdad, la belleza y la bondad, para dejar atrás definitivamente esa construcción desde la escasez. Y, a ver, he de admitir que al leer esto por primera vez me puse un poco el sombrero de abogada del diablo y arqueé una ceja. Construir una estructura solar suena súper poético, casi místico, la verdad. Para alguien que esté intentando cuadrar las cuentas a fin de mes o lidiando con un equipo súper desmotivado, ¿cómo se aplica algo que suena tan abstracto? Es totalmente comprensible ese escepticismo inicial de verdad. Suena a retiro espiritual de fin de semana, pero en realidad estamos hablando de pura física organizacional y de psicología profunda. Para entenderlo bien, la analogía gravitatoria que marcan las fuentes es la clave aquí. Imaginemos el sistema solar un momento. ¿Vale? ¿Lo tengo en la cabeza? Pues a ver, el Sol no está persiguiendo a los planetas para que no se salgan de su órbita. No va corriendo, de un lado a otro empujando a Júpiter o frenando a Marte para que no choquen. El Sol simplemente habita su centro. O sea que no va apagando fuegos por la galaxia, no. Eso es, no va apagando fuegos cósmicos. Tiene una masa y una identidad tan densa y clara que genera una gravedad natural por sí mismo. Y esa gravedad es justo la que mantiene a todo el sistema girando en perfecto equilibrio. La premisa de los textos de hoy es que antes de intentar organizar todo el exterior de nuestra vida, hay que generar esa masa interna. Hay que convertirse en ese centro de gravedad. Entiendo perfectamente la imagen, pero claro, vamos a llevarlo a la práctica. Para generar esa gravedad, el punto de partida que plantean las nopas es una declaración de identidad muy, muy específica. Se trata de interiorizar y responder a la pregunta de ¿quién soy? Con la afirmación, y cito, soy un hijo del sol, soy un sol de conciencia, en crecimiento y desarrollo. Una declaración potente, sin duda alguna. Muy potente, sí. Pero vuelvo a mi papel de escéptica. ¿Cómo se traduce exactamente esta frase en la mente de, no sé, un director de proyectos que está abrumadísimo por los plazos de entrega que le vencen mañana por la mañana? Pues se traduce en un cambio radical de paradigma respecto a de dónde estamos extrayendo nuestro poder en el día a día. O sea, si nos fijamos, la gran mayoría de la gente construye desde la carencia. Alguien inicia un proyecto para obtener validación externa, o gana dinero por un miedo atroz a la pobreza, o asume un cargo simplemente para sentir que vale algo en la sociedad. Ya. Y cuando la estructura nace de esa carencia, me imagino que cualquier problema se percibe como una amenaza personal. Exacto, cualquier mínimo problema en la periferia se ve como una amenaza existencial, y por eso reaccionamos con tanto pánico y estrés. Al declarar internamente ese soy un sol de conciencia, se está haciendo un reposicionamiento psicológico brutal. Significa reconocer que el valor y la identidad de uno ya están completos de base.
Vale, y aquí es donde entra el concepto de operar desde el punto cero, ¿verdad? Justo ahí. Se pasa a operar desde lo que los textos llaman el punto cero o el punto de convergencia. Es decir, si somos capaces de entrar a ese centro, a ese punto de sabiduría, de amor, de armonía y de equilibrio, todo cambia. Porque ese lugar interno no depende de si el proyecto externo triunfa o fracasa estrepitosamente hoy. Si se construye desde esa abundancia total, las decisiones dejan de ser reactivas. O sea que el miedo deja de ser el arquitecto de nuestras vidas. Porque claro, si la base es el miedo, la casa siempre va a ser una prisión, por muy bonita que la pintes por fuera. Pero bueno, habitar ese punto cero suena idílico hasta que de repente suena el teléfono con una crisis monumental en la oficina. Y el teléfono siempre acaba sonando, claro. Siempre. Y aquí es donde el material introduce el concepto de centrarse, de enfocarse en lo meta importante como un punto palanca a largo plazo. Y me parece súper vital detenernos en una herramienta táctica que se propone para lograrlo, que es el silencio previo a la creación. A ver, estamos hablando de ponerse a meditar antes de responder un correo enfadado a un cliente. Bueno, más que meditar en plan loto en la oficina, es una estrategia de contención y de enfoque radical. A ver, en la vida diaria, nuestro modus operandi por defecto es el de girar platos chinos sobre palos finos. No sé si te imaginas la escena. Madre mía, totalmente. Corriendo, sudando de un lado a otro, dando un toquecito a este plato para que no se caiga. Exacto. Un toquecito al plato del trabajo, luego corriendo a darle un toque al plato de la salud, luego al de la familia. Pues bien, el silencio previo es la capacidad mental de detener esa inercia de golpe. Es ese espacio donde, en lugar de saltar automáticamente a resolver 100 problemas urgentes, uno se detiene y evalúa cuál es la acción verdaderamente metaimportante. Entiendo, buscar ese punto palanca que de repente haga irrelevantes a los otros 99 problemas. Esa es la clave, sí. Es crear el vacío necesario para que la sabiduría actúe de verdad, en lugar de dejar que el pánico sea el que dicte la agenda del día, porque sin ese silencio previo no hay gravedad posible. Solo hay una dispersión de energía tremenda. Qué buena distinción, la verdad. Dispersar energía persiguiendo platos frente a condensar energía para crear gravedad. Me gusta mucho cómo suena. Pero claro, un sol no es solo una roca muy pesada en el medio del vacío espacial. Un sol, por definición, irradia. Y eso nos obliga a avanzar al siguiente paso en este modelo. Totalmente. Porque una gravedad atrapada en sí misma no hace nada, claro. Claro, es que una vez que existe ese centro inamovible, una vez que alguien está firmemente anclado en su identidad y en ese punto de convergencia, la gran pregunta es ¿cómo se expande hacia afuera? O sea, no basta con estar muy zen interiormente si luego no se materializa absolutamente nada en el mundo real, no. Efectivamente, esa gravedad necesita manifestarse sí o sí. El modelo nos dice que desde ahí uno se despliega a través de dos fuerzas primordiales que actúan siempre en conjunto, el sentir y el pensar, que en estos textos se traducen simbólicamente como el calor y la luz. Vale, pues empecemos por el calor. Entonces, en los apuntes lo denominan calor de amor puro. Y ojo, que imagino que esto no tiene nada que ver con el romanticismo de película, ¿verdad? Para nada, no es un concepto romántico en absoluto. Es más bien el equivalente a la fuerza de cohesión de cualquier sistema que queramos crear. Este calor representa la unidad, la determinación inquebrantable y, sobre todo, la fuerza de voluntad. Es literalmente el combustible que mantiene la estructura en pie cuando llegan las tormentas de verdad, que siempre llegan. Porque genera un sentido de pertenencia y un propósito irresistible para todos los implicados en la estructura, imagino. Exacto. Y el contrapeso indispensable a ese calor, la otra cara de la moneda, es la luz, descrita en el material como luz y color, que representa de forma muy clara el correcto pensar. Ah, claro. Entonces, a ver, si el calor es como el motor del coche, entiendo que la luz vendría a ser el volante y el mapa de carreteras. Es lo que nos permite ver la verdad de las cosas sin filtros raros. Esa analogía es perfecta, la verdad. La luz es lo que diseña la estructura con una geometría súper clara, evitando que caigamos en las sombras del autoengaño o de la ambigüedad, que es un mal súper común en los proyectos. Pero a ver, esto me genera un dilema interesante, porque ambos conceptos suenan del todo imprescindibles, por supuesto. Pero ¿qué sucede en el mundo real, en el día a día de cualquiera, cuando este equilibrio se rompe? Imaginemos un sistema que tiene una luz deslumbrante, o sea, una claridad mental y estructural perfecta, pero que no tiene absolutamente nada de calor. Cero. Buf,
Pues ese es el diagnóstico exacto de lo que solemos llamar una burocracia corporativa distópica. Imaginemos por un momento una empresa donde los procesos son milimétricos, los manuales de procedimientos son brillantes y la geometría del organigrama es impecable sobre el papel. Todo súper ordenado, súper lógico. Muchísima. Pero claro, si no hay calor, si falta ese amor puro que hemos entendido como unidad, como voluntad compartida y un cuidado genuino por las personas que forman el equipo, ¿qué es lo que tenemos realmente ahí? Pues tenemos un frigorífico gigante. Un frigorífico gigante. Me encanta esa imagen de verdad. Qué gráfico. Es que es tal cual, piénsalo. Es una jaula de cristal perfecta, totalmente transparente, puedes verlo todo, pero helada por dentro. Funciona como una máquina bien engrasada. Sí, pero aliena profundamente a quienes participan en ella todos los días. Y supongo que ante el primer bache grave en el camino, eso se cae a pedazos sin remedio. Esa es la mayor vulnerabilidad de los frigoríficos, claro. Ante la primera crisis existencial seria del mercado o de la vida, ese sistema se resquebraja por completo. Porque nadie, pero absolutamente nadie, está dispuesto a luchar emocionalmente para defender un frigorífico. Claro, es que nadie da la vida por una nevera. Lógico. Mucha luz, cero calor. Y me imagino que el extremo opuesto debe ser igual de desastroso o incluso peor, fíjate. O sea, muchísimo calor, muchísima pasión desbordante, pero una total oscuridad en el pensamiento. Sin duda alguna. Ese es el clásico proyecto que nace, no sé, en un garaje, con un entusiasmo brutal entre un grupo de amigos. Hay una voluntad de hierro, un amor increíble por la misión del proyecto y una cohesión grupal fantástica. Hay calor suficiente para fundir acero ahí dentro. Pero claro, carecen de luz, de ese correcto pensar. ¿Y si no hay luz? Si no hay luz, no hay una planificación clara, es así de simple. No hay un modelo de acción bien definido, ni una geometría lógica en las decisiones que toman. Al final, se convierte en un esfuerzo completamente ciego y caótico. Las buenas intenciones terminan estrellándose a 200 por hora contra la dura pared de la realidad simplemente porque no pueden ver el camino. O sea que para generar una estructura solar que funcione de verdad, se nos exige que el despliegue contenga tanto esa determinación inquebrantable del calor como la claridad implacable de la luz, ambas cosas a la vez. Y esto, oye, prepara el terreno maravillosamente para el siguiente gran salto, porque tenemos el cimiento interno, que es la identidad en el punto cero, tenemos la radiación del pensar y el sentir, que son la luz y el calor. La base y la energía, exacto. Faltaría el remate. Claro, porque en algún momento, a ver, todo esto tiene que aterrizar en la materia pura y dura. Tiene que cristalizar y generar un impacto visible en el entorno físico de nuestro día a día. Y aquí es donde entramos en la fase de la acción pura. Según los textos que manejamos, ¿cuál es ese catalizador que transforma toda la energía interna en algo tangible que se pueda tocar? Pues el puente entre el pensamiento abstracto y la materia es lo que los autores definen como el sonido y la palabra, que también se describe de forma muy poética como el agua de vida. Si he hablado, expresado o dicho algo desde ese centro de gravedad, ese es el momento crítico de la creación. O sea, es el instante exacto donde la intención pura se convierte en un decreto firme en el mundo. Eso es. El decreto materializa la obra. Es la comunicación asumiendo su verdadero rol como una herramienta activa creadora de realidades físicas, no solo como un intercambio de información. Es decir, que lo que decimos, y sobre todo cómo lo decimos, es lo que finalmente moldea la estructura final. Pero ojo, que esto no puede ser cualquier tipo de comunicación, no es charlar por charlar. Para que el decreto realmente construya esa estructura viva y solar de la que venimos hablando, los textos dicen que tiene que sostenerse obligatoriamente sobre 3 columnas innegociables, que son la verdad, la belleza y la bondad. 3 pilares absolutamente fundamentales. Sí, si falla uno, el edificio tiembla. Empezando por la verdad. El planteamiento de las notas me parece fascinante por lo extremadamente simple que es en el fondo. Significa coherencia absoluta, sin más. No hay fisuras entre lo de dentro y lo de fuera. Lo que uno decide en el silencio de su punto cero es exactamente lo que comunica y ejecuta luego. 0 dobles intenciones, 0 agendas ocultas bajo la mesa. Y claro, esa coherencia tan radical desemboca de forma muy natural en la bondad, que sería el siguiente pilar. Pero es muy importante matizar algo aquí que el texto subraya. No se está hablando de una bondad pasiva o de ser ingenuo y dejar que te pisen los demás por ser bueno.
Ah, claro, no es ser un mártir de tu proyecto. Para nada. Es una bondad superactiva, definida por la utilidad pura en el entorno. O sea, si la estructura existe, debe generar un beneficio tangible y real para el ecosistema que la rodea. El texto dice que una estructura así promueve la salud, la fuerza y, de una manera muy reveladora, promueve un poder compartido. Eso último es clave. Un sistema bondadoso no es el que acapara toda la energía de forma egoísta para sobrevivir a costa de los demás. Generar recursos para nutrir a todas sus partes. Vale, pues entiendo perfectamente la verdad como esa coherencia radical y la bondad como una utilidad nutritiva que da vida. Pero quiero poner sobre la mesa la columna de en medio, que es la belleza. Ay, un término muy malentendido hoy en día, la verdad. Sí, completamente secuestrado por nuestra cultura, diría yo. Tendemos a pensar en la belleza como, pues no sé, un lujo prescindible, un barniz superficial que se le aplica a las cosas al final del proceso productivo para que queden agradables a la vista. Como, no sé, elegir el color de las cortinas de una casa cuando ya está terminada de construir por completo. Claro, se ve la estética como un simple adorno final que no afecta a la estructura. Eso es. Y claro, colocar la belleza como un pilar estructural innegociable, al mismo nivel que la verdad o la bondad que acabamos de definir, resulta casi chocante al principio. ¿Cómo puede la estética pura sostener todo el peso de un proyecto o de una organización humana súper compleja? Pues ahí está la clave de todo el malentendido que comentas con mucha razón. En este marco de diseño estructural tan profundo, la belleza no es decoración en absoluto, es pura eficiencia funcional. Los textos la definen como una geometría clara que refleja la armonía y el orden universal. Cuando una estructura posee de verdad esta belleza profunda, sus partes internas se encajan sin hacer fricción entre ellas. Vale, a ver si lo entiendo bien. ¿Sería como la diferencia estructural entre un edificio mal diseñado de base y uno súper bien pensado? Tal cual. La analogía del edificio viene perfecta. Pensemos en la diferencia entre habitar un edificio puramente utilitario, de esos con pasillos superestrechos, laberínticos y luces fluorescentes frías que parpadean todo el día, frente a un espacio que ha sido diseñado con proporciones armónicas de verdad, con luz natural y un flujo por donde caminar es orgánico y facilísimo. Uf, en el primer edificio tienes que gastar un montón de energía mental solo para soportar estar allí dentro trabajando. Te drena por completo. Te agota vitalmente, sí. Y el segundo espacio, en cambio, por su propia belleza estructural de la que hablamos, no pone ninguna resistencia a tu presencia. Al contrario, te facilita la vida y hasta te eleva el ánimo sin que te des cuenta. La belleza, en el fondo de todo esto, es simplemente que el sistema pueda respirar sin esfuerzo. Es que algo se vea bonito para subir una foto, es que su geometría interna no agote a la gente que participa en ella. Es una métrica literal de eficiencia energética humana. Si un proyecto requiere reuniones interminables todos los días y unos procesos dolorosos y burocráticos para avanzar un milímetro, entonces carece de belleza geométrica totalmente. Exacto, está fallando estrepitosamente en ese pilar. Y fíjate, para medir esto en la práctica diaria, el material nos ofrece un modelo completo, una especie de tabla de correspondencias brutal que enlaza los atributos de ese sol que mencionamos al principio con sus equivalentes prácticos en la estructura física que creamos en nuestra vida. Y me parece la herramienta de diagnóstico definitiva, la verdad. Sirve para saber de un vistazo rápido si lo que estamos construyendo de verdad está vivo o está a punto de colapsar la semana que viene. Es que es una forma excelente de utilizar todo este conocimiento, porque más que quedarse en una teoría abstracta que suena bien, se puede usar como un chequeo médico exhaustivo para cualquier dinámica vital que nos esté fallando ahora mismo. El modelo nos plantea 5 signos vitales. El primero es evaluar el centro, cuyo atributo natural hemos dicho que es la gravedad y el equilibrio general. Es decir, si lo aterrizamos, tener una identidad clara en el punto cero. Exacto. Si aplicamos esto a un proyecto que está en crisis profunda ahora mismo, la primera pregunta que hay que hacerse es, a ver, ¿hay una identidad clara anclada en ese punto de sabiduría? ¿O el equipo está reaccionando constantemente como pollo sin cabeza al pánico del exterior? Claro, es que si no hay identidad propia, no hay gravedad. Y si no hay gravedad, Todo sale volando por los aires a la primera de cambio, efectivamente. Y luego, el segundo signo vital es observar la irradiación de la estructura, que corresponde al calor y a la voluntad de los que hablábamos hace un rato. Si un proyecto está súper estancado de pronto, hay que preguntarse con honestidad, oye, ¿nos falta esa determinación inquebrantable?
El ambiente en la oficina se ha vuelto frío, mecánico y sin ningún tipo de cohesión humana real. Es como buscar los síntomas claros para ver si la estructura se nos ha convertido en ese famoso frigorífico corporativo del que hablábamos antes. Justamente eso. Si hace demasiado frío, malo. Y de ahí pasamos al tercer signo vital, que sería examinar la frecuencia del sistema. Esto tiene que ver directamente con el sonido y la palabra, con lo que decretamos. Y aquí es donde evaluamos el pilar de la verdad y la coherencia. Vale, entiendo por dónde vas. Es la comunicación transparente de verdad en el equipo y, sobre todo, coherente. O resulta que los jefes dicen una cosa súper bonita en las reuniones de los despachos, pero luego obligan a la gente a hacer algo totalmente distinto y opuesto en las operaciones diarias. Esa es la gran prueba del algodón, fíjate. Porque si el sonido que se emite desde el centro está distorsionado de origen, la realidad que se materialice luego va a ser un caos total, es inevitable. Totalmente lógico y súper coherente con el cuarto paso del diagnóstico, que es analizar la forma en sí misma. Aquí es donde buscamos la luz y el color, que se traduce en esa belleza funcional y profunda que hemos destripado de forma tan gráfica hace un momento. Y aquí yo me preguntaría directamente, ¿es el diseño del flujo de trabajo armónico en nuestro día a día? Muy buena pregunta, sí señor. O sea, ¿la estructura es clara de verdad para todos? ¿O estamos llenos de zonas súper oscuras, ambigüedad en quién hace qué y procesos absurdos que lo único que hacen es drenar la energía de todo el equipo sin aportar absolutamente nada de valor a nadie? Totalmente. Si drena, no es bello. Y ya el último signo vital nos cierra el círculo maravillosamente. Consiste en evaluar el impacto de la estructura completa. Su atributo es la vida en sí misma, que corresponde directamente a la bondad que mencionamos. Que al final del día es preguntarse con total honestidad, oye, ¿qué resultado real da todo esto que hemos montado con tanto esfuerzo? Exacto. El sistema nutre de verdad a la gente que participa en él y a todo su entorno. Promueve una salud integral y un poder compartido real. O por el contrario, los exprime a todos como si fueran limones hasta quemarlos y dejarlos exhaustos y deprimidos. Es que es fascinante analizarlo así, ¿eh? Porque si miras cualquier fracaso, sea laboral o personal, con esta lupa en la mano, de repente deja de ser un misterio inexplicable o cuestión de mala suerte. Te queda clarísimo en un minuto si fallaste porque faltó gravedad en tu identidad, si faltó calor en la voluntad del equipo o si simplemente la forma en la que lo montaste carecía por completo de belleza funcional y agotaba a todo el mundo. Y ahí reside precisamente el verdadero poder de desarrollar esta tercera capacidad fundamental de las notas. Nos da la opción increíble de pasar de ser, pues eso, meros operarios estresados apagando incendios a diario, a convertirnos en verdaderos arquitectos de la realidad. Arquitectos de la realidad. Qué concepto tan potente para quedarse pensando. Lo es, sin duda. Un arquitecto de este tipo es alguien que entiende profundamente que no se construyen cosas sólidas únicamente sumando recursos físicos o presupuestos millonarios o herramientas tecnológicas superavanzadas de última generación. Todos esos elementos son materiales completamente muertos si no hay un centro vivo que los ordene con sentido. Se edifica en realidad con la coherencia de la propia luz y de la propia presencia. Al lograr alinear todo esto, es decir, habitar el punto cero desde la abundancia, enfocar bien el calor de la voluntad y la luz de la mente y decretar con coherencia total a través de la palabra, pues se consigue que el resultado ya no sea una carga pesada insoportable. Claro, porque entonces generas una estructura solar viva, en concordancia con la verdad, la belleza y la bondad. Pasas de construir desde el instinto básico de supervivencia o desde el pánico atroz a quedarte atrás, a construir desde el ser puro. Una creación que no te agota la vida porque literalmente funciona con una especie de energía renovable humana, por así decirlo. Menudo viaje conceptual tan potente hemos hecho hoy. Ha sido muy revelador, sí, un cambio de paradigma de los grandes. Sí, mucho. Y creo que para cerrar esta inmersión profunda, con el impacto que realmente merece, la mejor forma de aterrizar todas estas ideas es lanzando un pequeño desafío mental. Una pregunta, un poco incómoda, lo advierto, pero totalmente necesaria para dejarla resonando en la cabeza un buen rato después de apagar el audio. Si ahora mismo observamos de forma súper crítica las estructuras actuales de nuestra propia vida, ya sea, no sé, ese proyecto profesional que nos está quitando el sueño cada noche, o la manera en la que estamos gestionando nuestra salud física, o incluso las dinámicas familiares del día a día.
¿En qué área específica resulta más urgente, hoy mismo, dejar de correr por la periferia girando platos chinos con pánico y atreverse de una vez por todas a habitar el silencio del punto cero para empezar a generar una verdadera estructura solar?